Padre, te damos gracias porque tú traes alimento a la casa. La palabra que traes, Señor, no es una palabra humana, sino que es lo que tú estás hablando a la casa, Señor. Y hoy día abrimos nuestro espíritu para recibirla de esa manera, Señor, entendiendo que viene de ti, Señor, entendiendo que tú nos estás conformando y nos estás enseñando, Señor, a movernos como un campamento, como un ejército tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, activo todos mis sentidos, todo mi ser para poder recibir la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, cerramos todo, Señor, sonido disonante, Señor. Cerramos nuestros oídos a toda voz disonante en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, hermanos. Bueno, hoy día me toca dar la palabra. Y para introducirla vamos a ver un video cortito. Hoy día vamos a hablar de los valientes. El Señor nos ha venido hablando ya hace un tiempo sobre la conformación del campamento y del ejército, ¿no es cierto? Y de cómo se manifiesta este león o el valiente. Y bueno, hay chicos que quizás se molesten conmigo. Le voy a pedir, pero no sé si está Jim por ahí. No está el Jim. El Facundo, el Benjita Espinosa, chiquillos, perdónenme, de todo corazón. Pero los necesitaba en esta hora. Necesitaba que ustedes abrieran este tiempo. Porque vamos a hablar de los valientes de David y estos cabros son unos valientes. Y en el discipulado de transición, por ahí por mayo, abril, los chicos estaban aprendiendo acerca de los valientes. Hicieron una representación. Entonces, para que usted pueda comprender mucho mejor cómo es esto de los valientes y cuáles eran los tres principales, vamos a ver una pequeña obra y usted va a tener que leer los subtítulos porque no se escucha mucho, ¿ya? Pero le puse subtítulos, por favor. El sonido. Chicas, hoy es un gran día. Hoy día van a presenciar algo que jamás han visto. Hombres guapos, fuertes, maduros, altos, peludos. Chicas, mi nombre es Jim. Pero yo no soy un hombre. Hoy les queremos presentar el desfile de tres hombres, tres modelos, que no soy yo, más conocidos como valientes de David. Chicas, en este momento vamos a presenciar el primer valiente, el Termonita. ¡Un fuerte aplauso! Y Mateo 800 hombres. ¡Wow! ¡Un fuerte aplauso! Y el siguiente es el segundo valiente. Eleazar, adelante por favor. Yo solito manoteé hasta que me cansé. Tanto que me quedó la espada pegada. Y el último, pero no menos importante, chicas, les presentamos al tercer valiente, Sama. Un fuerte aplauso. ¡Sama! Yo soy Sama, el defensor de la lenteja. Un aplauso a los valientes, por favor. Es algo cortito y la verdad no lo puse por chistoso ni por rellenar. Lo puse porque un valiente
no nace con toda su manifestación gloriosa cuando recién nace. Un valiente se conforma valiente y estos chicos parten así. Todos ustedes partieron así. Y me quebranto y me emociono, y ayer lloré harto, para no llorar ahora, pero igual me estoy quebrantando. Porque yo llegué a la iglesia a esa edad, a esta casa, a los 14. Y han pasado 14 años. Y el valiente se conforma desde ese tiempo. Son esas cosas primeras que tú viviste con el Señor. Seguramente muchos de ustedes tuvieron que hacer eso mismo, disfrazarse del valiente. Y en ese tiempo parece algo tan simple y un show, pero no es simple, porque en la palabra y en las cosas del Señor nada es simple. Todo tiene un trasfondo y el Señor te empieza a formar desde ese tiempo. Y el Señor me hablaba algo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tanto con el ejército, con saber cómo ordenarnos, cómo avanzar? Y el Señor me hacía ver que es necesario, hermanos, es un proceso necesario que se manifiesten padres y madres que puedan levantar y ayudar a avanzar a esa generación que viene. Por eso es importante, hermanos. Yo ahora recién en la mañana le comentaba a los pastores, decía, yo recordaba, sí, llegué a los 14, llegó un tiempo que los que estaban a la cabeza, los líderes, ya no estuvieron en esta casa. Y el Señor es tan glorioso porque lleva avanzando de gloria en gloria para que eso no pase y para que los que vienen no se pierdan. Necesita de padres, necesita conformarte como un padre y como una madre, ese que es capaz de pasar las 42 estaciones y dar a luz. Por eso es necesario este tiempo. Amén. 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 30 valientes. Hay algo que a mí me llamaba la atención, hermano, y es que siempre en Samuel, en Crónicas, cuando habla de los 30 valientes, en realidad menciona a más de 30. No son solo 30. Yo ahí me di el trabajito uno por uno, contando los valientes, y no son 30. Menciona en realidad 34, 2 que ya habían muerto, y otros 3 que los menciona aparte. O sea, en total, 37 valientes. Entonces yo decía, ¿por qué se menciona los 30? Los 30. Después en Crónicas me puse a leer de nuevo los valientes y aparecen mucho más de 37, muchos más valientes, pero sigue refiriéndose a los 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? ¿Por qué 30? Porque tienen una conformación. Hay algo que los marca a esos valientes que tiene que ver con este número, el 3. El 3 en el alefato hebreo es Gimel, ¿ya? Gimel. Habían procesos en esos valientes que aunque fuesen 60, 70 personas, el Señor igual los llama como los 30, porque había una manifestación del Gimel, de un proceso completado, porque sabemos que 3 es Gimel y el 10 siempre hemos hablado que es una completación, ¿verdad? Entonces 30 viene a ser una completación de este Gimel que vamos a estudiar ahora. Miren los significados del Gimel. Pie, avanzar, caminar. Esa es la letrita como en hebreo. Es como una persona caminando. Levantar, camello, rico, reunir, juntar, redención. ¿Qué relación tienen estas palabras? El Señor nos está enseñando a cómo avanza el campamento. Eso es lo que hoy día quiere enseñarnos. ¿Qué cosas, qué elementos en nuestra vida se tienen que dar para que el campamento no solo acampe, sino que sepa cómo marchar, levantar la marcha y avanzar? Amén. Por eso tiene que ver con nuestra andanza, con el pie. Tiene que ver con un avanzar. El que tiene un proceso de Gimel completado en su vida puede levantar a la generación que viene. Y el Gimel tiene una riqueza que también la vamos a ver.
¿Le llama la atención lo de camello? Es raro, camello, aparece como un animal ahí. Miren el camello. El camello tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua. ¿Quién sabe cuánta agua puede almacenar un camello? Por aquí. Sebastián Burot, por favor. Tírate una cifra. 200 litros, ya. Te fuiste al chancho, pero está cerca. Hermano Álvaro. 60 litros. 60, uy, tibio. ¿100? ¿Quién dijo 100? Son un poquito más de 100. Yo vi varios estudios, unos decían que era 100, otros 140, pero que variaba por ahí. Imagínate toda el agua que puede almacenar un camello. Es mucha. Son los más indicados para los ambientes desérticos. ¿Cuál es el ambiente en el que el Señor pone a la iglesia? El desierto. Y hemos venido hablando mucho del desierto, ¿verdad? Recorren grandes cantidades, no sudan porque no botan mucha agua, almacenan el alimento y el agua en su joroba. ¿Ustedes sabían que cuando comen para poder tener alimento como para 5 o 6 meses? Con su joroba completa, 5 o 6 meses puede andar un camello. Por eso tienen esas jorobas, porque ahí almacenan, en realidad ese alimento se transforma en grasa. Y por eso pueden sobrevivir en esos ambientes. ¿Por qué la joroba atrás? Porque ellos se acuestan, entonces no podrían apretar acá en la guatita. Nosotros, en cambio, como tenemos 2 patitas y andamos parados, como que a los hermanos les sale la joroba acá. Algunos no tenemos problema, no tenemos ese tema. Imagínate. Y cuando ya el alimento se acaba, se agotó esa reserva de grasa, se les va la joroba. Y el camellito queda sin su joroba. ¿Cómo será una persona que, oh, wow, ahí sí. ¿Cómo será una persona que ha pasado procesos que tienen que ver con Gimel, que es capaz de sustentar a alguien con alimento espiritual? ¿Cómo será que está tan lleno de la palabra del Señor que puede recepcionar esos más de 100 litros de agua para avanzar en un tiempo o en una atmósfera como esta que es el desierto? Veamos qué más pasa con el número 3. Día 3, busque ahí Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Descúbrase lo qué? Lo seco. Nuevamente, hemos venido hablando desierto, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. 2 atmósferas, 2 ambientes, lo seco y los mares, pasan en el día 3. Aparece lo seco y mares. Cuando hablamos de mares, hablamos de aguas que está relacionado al mem. Y eso está relacionado al inconsciente, que también lo hemos venido hablando, ¿cierto? Y el Señor algo de eso ya soltó en la adoración. El inconsciente es esa parte de tu cerebro que te ayuda a ahorrarte el trabajo al momento de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en la mañana cuando el hermano Alonso se levanta, no piensa, oh, me tengo que lavar los dientes ahora. Oh, tengo que abrir la puerta de la pieza para pasar al baño. Uno lo hace porque ya está tan arraigado que se nos formó como un hábito, una costumbre, ¿no es cierto? Y ni siquiera la pensamos. Es algo que ya está en nuestro inconsciente, ya está almacenado ahí. Entonces son áreas que, listo, nos ahorra trabajo y la hacemos rápidamente. Pero hay una parte de ese inconsciente que almacena esos recuerdos que quisimos como borrar porque nos trae mucho dolor. Y esa área del inconsciente el Señor sí la va liberando en un tiempo.
y necesita meterse a esas. ¿Por qué? Porque así tal como tú dices, no voy a pensar cómo abrir la puerta, ¿qué pasa con las reacciones? Entonces uno tiene reacciones medias raras, medias lesas de repente. Como uno se enoja mucho por algo, chico. Situaciones así que tienen que ver con áreas del inconsciente que han estado cerradas. Amén. Entonces, día número 3 tenemos los secos, ¿verdad? Y tenemos los mares. 2 áreas que el Señor trata en este día. Pero miren qué más pasa en el día 3. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, según su semilla que está en él. Y tiene que ver todo este proceso del dar fruto. Es decir, hermanos, va a aparecer lo seco en la manifestación del día 3 en nuestras vidas. Tiene que aparecer lo seco, se secan las aguas. Hay una acción del Espíritu de Dios en nuestro inconsciente. ¿Y por qué digo del Espíritu de Dios? Porque antes de este día, en el día número 2, el Señor ya estaba separando, dice, las aguas de las aguas. No es en un día específico que ¡pum!, se separan las aguas. Del día 2, Él ya estaba separando las aguas de las aguas. Y dice, incluso el día 1, que su espíritu revoloteaba sobre las aguas. Tu inconsciente o el Señor no va a liberar nuestro inconsciente y no se va a meter a esas áreas mientras no haya una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Porque dice, y dijo Elohim, todo el tiempo acá en Génesis, cuando nos vamos a la textual, dice Elohim. Elohim es Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Es la manifestación de los 3 en uno. No dice el Todopoderoso, no dice otro nombre del Señor, dice Elohim. Y dijo Elohim. Hay áreas en nosotros que quizás tienen que ver con nuestra paternidad. El Señor necesita meterse en esas áreas. Pero mira, no solo aparece lo seco y pasamos ese proceso desértico que ya hemos visto que es súper difícil. Y no solo el Señor se mete en el inconsciente, sino que pasando ese proceso viene un fruto. El día 3 incluye todo esto. Incluye sequedad, incluye lo del inconsciente, pero también hay un fruto de este proceso. Está relacionado esto a la palabra que se ha venido trazando, ¿no es cierto? Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Volvamos a los valientes. Siempre que hablamos de valientes está como esta acepción típica, ¿no es cierto?, de un gibor. Y se nos imagina el gibor y es la primera imagen que se nos viene cuando hablamos de un valiente. Pero mira las que me pillé por ahí. Bueno, es una de las acepciones de Ariel. Ariel también significa valiente. Y mira esa Jail. Fuerza, ejército, tropa. Y viene de una raíz que es hacer girar en manera circular, retorcerse de dolores de parto, esperar, engendrar. ¿Lo relacionas a ese revoloteo del Espíritu de Dios en nosotros? ¿No es como eso que te hace girar en manera circular y que te retuerce de dolores de parto? Porque el valiente, esa generación de valientes, es la que da a luz a otra generación. Amén. Y en ese proceso de desierto, en que el Señor se mete también en tu inconsciente, un valiente
aprendió a esperar en el Señor, a vivir el proceso y, como decía el pastor, a sentarse en quietud como en juicio de emboscada. Amén. Y miren la otra acepción. Es irrumpir, danzar en círculos, girar como un huracán. Como un huracán. Mire, por favor, porque uno cuando lee estas cosas, sí, un huracán, algo. Pero por favor, mire la magnitud que tiene un huracán. Vamos a ver uno que es medio reciente. Ayer el temido huracán Ian tocó tierra en Cayo Costa, al oeste del estado de Florida. Lo hizo como un huracán categoría 4, pero muy cerquita de la categoría 5, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora, además de fuertes lluvias y marejadas ciclónicas. Vemos también esta imagen que llamó la atención de rayos, una cantidad de rayos muy inusual en el ojo del huracán. También, como vemos en las imágenes, rápidamente ciudades como Fort Myers o Punta Gorda sufrieron inundaciones catastróficas de más de 3 metros de altura, daños en... Un huracán tiene un alcance en cielos, mueve los vientos, en tierra y en los mares. Porque veían cómo entraba el agua ahí. Esta es una ciudad que tiene mar. Entraba el agua. Un huracán tiene esa capacidad de moverse en esas 3 atmósferas y afectarlas. Yo no sé cómo llegué a esto, pero estudiando para la prédica me encontré como en un libro como de guerra marina, de estrategia marina. Y me puse a leer algunas estrategias y me llamaba la atención que decía que en la batalla marina tú no puedes pensar una estrategia solo a nivel de mar. Ellos tienen que planear y trabajar en conjunto con el aire, con helicópteros, con aviones y con la tierra. Está todo, es como un conglomerado, es como que se mueve todo en conjunto. De esa manera es la estrategia en la guerra marina. Y asimismo, en esta manifestación del valiente, el Gimel, que es alguien que gira como un huracán, imagínate esas manifestaciones que yo creo que ni siquiera la podemos imaginar, hermanos. No la podemos imaginar naturalmente, de cómo una persona que ya está en esa estación suelta una voz del Señor y mueve todos esos ambientes. No mueve solo a nivel de tierra ni a nivel de mares, sino que mueve todo, cielos, tierra, mar, todo se conmueve. Amén. Amén. El valiente entonces, es alguien que va alrededor. Y ese diseño hermoso que el Señor nos ha llevado a profundizar tanto. Y aún hay tantas cosas que yo creo que el Señor va a ir revelando en su tiempo. Pero ese diseño tiene que ver con valientes que saben cómo ubicarse en el diseño, cómo tomar posición. Es aquel que sabe cómo moverse alrededor, que no se enfoca en sí mismo, sino que es capaz de ver alrededor, ver a los que van con él y moverse junto con ellos. El valiente no sale porque se mueve por sí solo. Porque alguien que se mueve por sí solo no puede llegar a esa manifestación de un valiente. No puede. Pero alguien que sabe moverse en ejército, en cuerpo, ese sí llega a ser un valiente. Y aquí vamos a hacer como las películas, cuando vamos en una escena y como que la película parte por el final. Estamos viendo como el final, como los valientes. ¡Oh, qué tremendo! Pero los valientes no llegaron así como así. Entonces le vamos a poner retroceso a esta película y nos va a mostrar cómo parte todo y cómo llegamos a esta estación. Porque son los valientes de David. ¿De quién tomaron imagen esos valientes? De David.
¿Qué elementos habían en David? ¿Qué procesos tuvo que pasar David? Que estos pudieron tomar una imagen tan tremenda que llegaron a tener una manifestación de un valiente. Y en esto me van a ayudar. Me voy a ir para este sector, que siempre es como la cartita bajo la manga. Cuéntenme de la historia de David, por favor. Si usted ve esa imagen, ¿qué se le viene de David? Era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. ¿Qué más sabe usted de David? Era el más pequeño de sus hermanos. Era el más pequeño. ¿Qué más sabe usted de David? Mató leones y osos. Mató leones y osos. Mató al gigante. Vamos viendo algunas de las cosas que nos van a dar luces. Y piense todo el tiempo cuando vamos hablando algunas cosas de David, piense en que esa imagen fue la que tomaron estos valientes. Este pasaje habla de cuando llega Samuel a ungirlo, ¿cierto? Y pasaron todos sus hermanos y ninguno de ellos era el que había de seguir al rey. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, hijo de Isaí, hijo del existente, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Disculpa, este texto no era de cuando lo ungen, sino de cuando estaban buscando a alguien para que venza al filisteo, a Goliat, se me fue, a Goliat. Mira las características: valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. ¿Qué nos ha venido enseñando el Señor? ¿Cómo tenemos que hablar? Cuidado con tu boca. David era prudente con sus palabras y hermoso. ¿Quién es hermoso acá? Sí, el Benja, sí. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Amén. Vamos a Goliat. Siempre tenemos esa historia como de niño, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y pum, le dio a la cara, a la cabeza y se cayó. Goliat venía de Gat. Gat es una ciudad de Filistea, ¿ya? Tenga eso en consideración. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, porque este pasaje ocurre más o menos así, no lo vamos a leer para que no se duerma, porque yo sé que con textos muy largos como que nos perdemos. Pero la historia fue más o menos así. Estaba acampando los filisteos a un lugar, el pueblo de Israel en otro. Y este era un paladín, el Goliat. Un paladín es alguien que va a la línea fronteriza de guerra, que desafía. Y empieza a desafiar al pueblo y le empieza a pedir a alguien que fuese capaz de enfrentarlo. Pero no llega así como así. A mí lo que más me llama la atención de esta historia, que después usted puede revisar, es que Goliat usa su boca, da voces todo el tiempo. Y el pueblo siente temor. Es una voz que te atemoriza. Esa es la voz que soltaba Goliat. El pueblo se turba y tiene miedo. ¿Y qué pasa con David en medio de esto? ¿De qué manera aparece de repente David con sus piedritas? No fue así nomás. Dice que David había ido y vuelto a la casa de su padre porque estaba pastoreando ovejas. Ido y vuelto. Y ese ir y volver a mí me acordó Abraham cuando va al sacrificio. El Señor le dice que tiene que hacer el sacrificio y Abraham dice, tranquilo, le dice a los criados, y vamos a volver. Vamos a ir, iremos, adoraremos y volveremos. Un proceso completo. Abraham no estaba viendo el sacrificio y la muerte. Abraham estaba viendo que iba a ir, que iba a adorar al Señor. No que iba a matar a su hijo, que iba a adorar al Señor y que iba a volver victorioso. Un proceso completo. David fue y volvió a la casa de su padre.
Es como cuando en el diseño el sacerdote entraba y salía. Constantemente el Señor nos enseña a ese entrar y salir, a ir y volver. Y David era experto para los mandados. David tenía ese proceso clarito, lo tenía acá, porque había pastoreado ovejas todo el tiempo. A él le daban una instrucción y no se daba la media vuelta por allá, así como que le hace la vuelta, no. David sabía cumplir instrucciones, era experto para los mandados. Y dice que fue y volvió de la casa de su padre y su padre le dio una instrucción. Su padre le dijo que tenía que llevar ciertos elementos y alimentos para sus hermanos. Esa era la misión y David la cumplió a cabalidad. Fue, trajo las cosas que tenía que traer y comienza a conversar ahí con sus hermanos. Les dice, hermanos, ¿cómo están? Porque su papá quería saber cómo estaban los hermanos. ¿Cómo están? Y en eso que está, en esa funcionalidad o en ese mandato que estaba sobre él, es que escucha a este paladín, escucha a este Goliat que daba voces. ¿Y tú crees que David tuvo temor? Capaz que un poquito, pero su actitud no fue de temor. Su actitud fue, ¿y quién es este? ¿Qué se ha creído? Que viene a insultar a los millares y millares de Israel y al ejército de Elohim. Porque él conocía a Jehová de los ejércitos. Él conocía, pero no lo conoció de la nada. ¿Te fijas que lo conoció acá en ese proceso de pastoreo, de entender el mandato y cumplirlo? De disfrazarse y hacer el ridículo con un valiente de David. Con esas cosas parte David. Por eso puede ir y en esta etapa vencer al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Te fijas que no fue con el arma al tiro? ¿Qué usó David? La palabra. ¿Con qué fue Goliat? ¿Tú crees que fue al tiro con la jabalina y con la lanza? Fue con la palabra también. Por eso es importante que la palabra esté en tu boca. Es importante que aprendamos a hablar. Es importante, hermanos. Veamos un poquito de Filistea, porque David, en la mayor parte de su vida, de las batallas que tuvo, fue contra este pueblo. Hubo muchos otros, pero este era el que constantemente y volvía y volvía y volvía. Y mira, este pueblo de Filistea se extendió principalmente en estas 5 civilizaciones, 5 pueblos. Ascalón está relacionado al comercio. Asdod significa devastador. Gat es un lagar donde se saca el vino, ¿verdad? Y Ecrón, desarraigar, de raíz, erradicar. Y estas cosas nos dan luces de qué manera operaba Filistea. Porque Filistea se puede meter en nuestras áreas de comercio, puede traer devastación. Ese lagar no necesariamente es un vino del Señor, sino disolución. Y Ecrón te desarraiga de raíz. Mira los dioses que adoraba Filistea. Astarot es la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Belzebub, el Baal o el dios de las moscas. Y Dagón es una entidad espiritual que se mueve en Mem, en las aguas. Representa las aguas del inconsciente. ¿Se fijan? ¿Se fijan que tenía que estar esa manifestación o ese proceso del Gimel en David? ¿Por qué? Porque se enfrentaba a Filistea y Filistea está relacionado al inconsciente. Dagón, ese es el dios Dagón, que ven que es mitad humano, mitad como sireno, mitad pez. Es porque se mueve en esa área del inconsciente. Esta es la primera etapa de David. Etapa niño, etapa pastoreo, los mandados,
Lo tengo aquí clarito, mis procesos de pastoreo. Pero lo ungen rey cuando tenía 17 años. ¿Y gobernó al tiro a los 17? No, fue ungido a los 17. Había una marca sobre él, algo trazado para su vida, pero esa manifestación no se mostró sino hasta los 30. Gimel. Y salía David, miren, 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Sabía, lo tenía clarito, que ante una instrucción él la completaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Qué pasa después? David empieza a matar a más gente que Saúl, porque era más bueno, se vuelve más bueno. ¿Y qué le pasa al Saúl? Sintió envidia. No sé si tengo una imagen ahí. Eso le pasó. David es el que está en la escalerita allá arriba, y Saúl sintió envidia. Y estas eran las declaraciones de la gente, de las mujeres, cuando acababa la guerra. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, y danzaban y el pueblo manifestaba y levantaba a David. Y esto generó envidia, ¿verdad? Entonces Saúl empieza todo un proceso en que Saúl empieza a perseguir a David. Y David arranca, ¿no es cierto? Tiene que velar ahí por su vida y llega a un lugar especial. ¿Quién sabe sobre esto? ¿Qué es Adulam? Un bosque, un mar, ¿qué es? Una cueva, bien. Es una cueva Adulam. David llega a la cueva de Adulam. ¿Y quiénes se le agregan acá? ¿Qué compadres? Se juntaron con él los afligidos. ¿Quién ha estado afligido? Y todo el que estaba endeudado, no vamos a hacer esa pregunta. No vamos a hacer esa pregunta. O sea, tanto en DICOM, pero hasta la CMR, todas, hermanos, todas. Reventar las tarjetas. Y todos los que se hallaban en amargura. Esas eran las juntitas que se le vinieron en la cueva de Adulam. Amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Estaban en la misma posición? No. David fue puesto como jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y acá empieza la conformación de este ejército. Valientes de David, suena, ¡oh, wow! ¿Cómo eran estos valientes de David? Afligidos, endeudados, amargados. Puta, el ejército. El Señor tuvo que haber hecho una obra maravillosa para que llegaran a esa manifestación de valientes. Si lo hizo con estos afligidos, estos endeudados y amargados, ¿cuánto más no podrá hacerlo con nosotros? Amén. Y acá se les va a volar la cabeza. Uno se imagina una cueva, puta que el David está, pero ahí mal enterrado en su abismo. Pero mira lo que significa la cueva de Adulam. Refugio, lugar de reposo o justicia del pueblo. Sentado como en un juicio de emboscada, estaba rodeado, Saúl lo tenía, pero Saúl tenía, yo creo, en cada parte de la ciudad la foto de David, que él le traía a la cabeza del David. En juicio de emboscada, el lugar de reposo, esperando que el Señor le haga justicia. Amén. Leamos por favor el Isaías 11.
que estos endeudados, estos amargados, afligidos, van a esa cueva de Adulam. Saldrá del tronco de Isaí un retoño, un vástago retoñará de sus raíces y el espíritu de Yahvé reposará sobre él. Mira hasta aquí. Del tronco de Isaí, David, ¿hijo de quién? De Isaí, del existente. Amén. Saldrá un retoño, un vástago retoñará de sus raíces. Esta profecía, hermanos, estaba hablando de la manifestación de Cristo. Cristo, ¿por qué hace esta como figura de la vara del tronco de Isaí? Porque David es figura ¿de quién? De Cristo. David es figura de Cristo. Ese lugar de reposo es Cristo. Esos endeudados, esos amargados, esos afligidos se encontraron ¿con quién en la cueva? Con Cristo. Con Cristo. Por eso es que pudieron sentarse como en el juicio de emboscada y reposar. Y aunque estaban tapados de deuda, amargados pero hasta las patas, afligidos con tanta situación, pero conocieron a Cristo. Se encontraron con Cristo. Amén, amén. Y saliendo de esta cueva, que ojo, no sale de cualquier manera, sale ante el mandato del Señor, porque David se movía de esa manera. Viene un profeta y le dice, ya es tiempo que salgas. Y David entonces entiende que parte rumbo al desierto. Al desierto. Vamos a ver algunos hitos importantes que pasaron en el desierto. El primer lugar al que David se va en el desierto es Keila. Keila significa encierro. ¿Cómo David pudo salir de ahí? Había un proceso que él ya había pasado en la cueva de Adulam. Él ya había estado en el encierro acá. El Señor ya había tratado el encierro en él. Le da la salida. Llegó Saúl porque se pasó la voz muy rápido y Saúl llegó con toda su tropa ahí a Keila y David logra salir igual. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la salida, porque ya sabía cómo reposar en esas situaciones. No importa, estoy rodeado, pero el Señor me va a sacar. El Señor algo va a hacer. Él ya lo sabía, sabía que el Señor iba a hacer algo. Y el Señor le da la salida de ese lugar. Vencen a los filisteos. Cuando dicen que vencen a los filisteos, yo decía, uy, ya lo vencieron, así como que ya pasó todo con los filisteos. Y no, eran como batallas, pero no era que el pueblo se erradicara del todo, porque siempre volvía el tema de los filisteos, volvía. Acá en esta etapa comienza a habitar lugares fuertes. Y hay algo que es impresionante para mí en la vida de David. Porque David teniendo este ejército y sabiendo que Saúl lo perseguía, David entendía que todavía Saúl era el ungido de Dios. Él entendía de ordenamiento. David perfectamente, yo creo que pudo haber matado a Saúl y tuvo ocasiones para hacerlo. En una ocasión estaba Saúl ahí en una cueva y ellos estaban ahí mismo. Le pudieron haber cortado la cabeza de una. David tenía tanto temor del Señor porque él sabía de ordenamiento, él sabía de posicionarse, él sabía respetar la autoridad, reconocer autoridad en el otro, que teniendo las posibilidades, las herramientas, las capacidades para poder derrotarlo, no lo derrota. Y mira lo que declaraba. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El tipo quería matarlo. El tipo lo perseguía y aún así era su Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él. Que me salve el Señor de hacer eso. Porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Amén.
Mira, acá hay otra oportunidad. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dice a Saúl cuando ya sale de la cueva. Y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿A quién le deja la justicia a David? Al Señor. Hermano, tú no puedes hacer justicia por las tuyas. Cuando buscas alternativas naturales que están a tu alcance para salir de la situación, estás tomando la justicia por tus manos y no dejas que el Señor haga justicia por ti o que te muestre la salida o que te saque de esa cueva o esa situación. Amén. Y acá vamos a volver al SOS. ¿Quién se acuerda del SOS de la semana pasada? La tía Lucecita tiene cara de acordarse. ¿Qué era el SOS? Tía Luz. Si iban atentos, a ver si puso atención. Sujeción, bien. ¿Qué más? ¿La O qué era? Obediencia. ¿Y la otra S qué era? Sufrimiento. 3 elementos necesarios. Y David también los tuvo. Obediencia. Obediencia. Aún en medio de los enemigos, mire lo que dice ahí. Y viviendo en Filistea, porque llegó un punto, oye, como que le estoy haciendo así un resumen muy por encimita del David, ¿ya? Pero es para que usted se contextualice. Pasando por este desierto y huyendo constantemente, David se cansó y ahí dijo, ya, para que el Saúl no me persiga más, me voy a ir a vivir con los filisteos. Y se fue a vivir en medio de Filistea. Con Aquis, se llamaba el rey de ese tiempo. Aún en medio de los enemigos. ¿A quién se tuvo que sujetar si estaba en ese territorio? Al rey de Filistea, al Aquis. No, es que resulta que yo ya tengo tantos años, tanta experiencia. ¿Qué me voy a sujetar? David ni siquiera ante los enemigos, él entendía el ordenamiento. Se sujetó en todo, a tal punto que Aquis lo consideró casi que de su mano derecha. Él sabía perfectamente que David no lo traicionaría. Llega a ser muy importante. Tenía la obediencia marcada en su vida. Y bueno, cuando ya quieren ir a atacar al pueblo de Israel, y David lo iba a acompañar, porque David ya estaba ahí, mano derecha, y los de Filistea cacharon que el David no era de ahí. Cacharon que no era nada filisteo. Y le dijeron, ¿y qué hace este acá? Y lo mandaron de vuelta. Y cuando va de vuelta, está otro proceso. Los amalecitas, porque a él se le había dado la ciudad de Siclac en Filistea. Cuando vuelve a su ciudad, la ciudad donde al fin estaba ya más tranquilito, entre comillas, pero que ni siquiera era su tierra, los amalecitas le queman todo y se llevan cautivas a las mujeres y el pueblo quería apedrearlo porque veían que estaba todo perdido. Y mira la declaración de David. Hablemos de sufrimiento, esto es sufrimiento. Imagínate llegar a tu casa todo quemado. Y si llegaron a tu señora y a tus hijos. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortalecía en medio del padecimiento. David sabía que Jehová era su Dios. Vámonos a otra etapa. Ya sabía obediencia. Sujeción ya la vimos del principio, ¿no es cierto? Sabía sujetarse. Sufrimiento. Mira esta parte. Avanzan con todos y van a atravesar el torrente de Besor. Partió pues David, él y los 600, ya eran 600 hombres, ya no eran 400 nomás, ¿cierto? Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 cansados. Y esto yo lo encuentro hermoso porque él se evita
por ahí nos compartía en la mañana en la adoración acerca de esto. El Señor siempre separa su ejército. Con Gedeón lo separó, ¿no es cierto? Y acá también hay una separación del ejército. Habían unos que estaban cansados. ¿Y sabes qué? Esos cansados el Señor no los desecha. No los desecha. Lo que les dice es que tienen que volver. Tienen que volver y completar ese proceso que les falta para poder atravesar esta otra estación. Pero el Señor no te desecha. Aunque estés en una etapa más atrasada, aunque estés cansado, el Señor no te desecha. El Señor trata contigo aparte y hace avanzar a los que sí pueden a esta otra estación. Ahora, Torrente de Besor, buenas nuevas. Las buenas nuevas. El evangelio del Señor son buenas nuevas y viene de una raíz que es evangelía. Y esa evangelía es una anunciación angelical. No es un evangelio simple, liviano. Es la manifestación de esa anunciación angelical. ¿Te fijas que es otra etapa? ¿Ya han ido avanzando este ejército? Ahora tienen experiencias con lo angelical. ¡Wow! Dan las buenas nuevas, sus palabras están siendo transformadas. Ya no son naturales, sino que provienen de lo alto. Y llegamos ya, David rey, 30 años. Y mira, qué hermoso el Señor. El Cevita Tapia en el discipulado de los prejuveniles estuvo compartiendo la semana pasada y decía, para un tiempo el Señor te lleva a procesos de pastoreo. Esa vara es de pastoreo en el principio. Y quizás no es tan corto ese periodo, quizás es largo de repente, ¿cierto? Pero llega otra etapa, hermano, porque no vas a estar siendo pastoreado en esa etapa de atrás toda la vida. No vas a estar en el atrio toda la vida, toda la vida. Llega un momento que esa vara es para administrar justicia. Hay una palabra que es alimento para niños y hay otra palabra que es un alimento sólido, que es la palabra de justicia. Y mira, David reinó sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Otra etapa. A donde ya está aquí David, se administra justicia. Pasó, transicionó, ya está en una etapa de gobierno que es distinta. No vamos a avanzar ahí todavía. ¿Has estado haciendo la relación todo este tiempo de que en todos estos procesos que te he mencionado, los valientes estaban tomando imagen de él? Y en los valientes también habían procesos que fueron siendo completados junto con David. La pastora nos compartía, hermanos, en el campamento de transición el fin de semana pasado, que un niñito hasta los 6 años actúa como por hipnosis, se le llama. El niño no te entiende mucho. El niño solamente mira imagen, ve imagen. Tú al niño no le tienes que decir, no sé, no hagas tal cosa, difícilmente te va a entender mucho. Pero si ve que no lo haces, no lo va a hacer. Asimismo, David estuvo marcando la vida de estos valientes. Y el Señor en nosotros viene a marcar de esa misma manera en nosotros para que aún en nuestro inconsciente tengamos viva su palabra. Amén. Y esto, llegamos como la manifestación. Mefiboset era un hijo de Jonatán. Y mira cómo ve en esta etapa de la vida a David. Mira cómo lo ve. Mas mi Señor, se está refiriendo a David, el rey es como un ángel de Dios, como un malak de Dios. ¿Qué está viendo Mefiboset en David? Una manifestación angelical. David ya estaba en un nuevo posicionamiento. Había una manifestación de David que ya era distinta. Amén.
había sido ungido a los 17, pero ya en esta etapa era como un Malak. Y volvemos a la película. Un retroceso un poco largo, pero que nos da luces. Porque el valiente, ¿te fijas que no nació así como así? ¿No apareció así de la nada? Vamos con el primer valiente. Porque miren, menciona a muchos valientes, pero resalta a 3. O sea, en estos 3, yo me imagino que la marca del Gimel estaba más profunda. Había más procesos que habían completado. No era que hayan matado a más gente. Yo estoy segura que quizás hubo un valiente que mató mucho más personas. Pero en estos había algo especial. Mira lo que significa Joseph Basebet, que era el primero. Reposo. Reposo. Sentarse en el asiento en quietud como en juicio de emboscada. Eso significa. ¿Aprendió el proceso el Joseph Basebet o no? Es como que tiene el check. Se manifiesta el valiente porque ya lo aprendió. Ya se le hizo hasta en su inconsciente algo obvio, que tiene que reposar en el Señor, que no hace las cosas por las suyas, que no se mira a sí mismo, que no se queda pegado en su dolor. Lo sabe, ya lo sabe porque lo vivió tantas veces, que ya se le metió acá adentro. Que la única forma de tener salida es esperando en el Señor. Vamos con el segundo valiente. Eleazar. Dios es mi ayudador y rodear. Ya no solo estoy rodeado, yo soy capaz de rodear con ese diseño, de ubicarme en el diseño, de avanzar con el diseño y de rodear, de que el Espíritu de Dios revolotee y disperse a mis enemigos. Esa es la manifestación de un Eleazar. Se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. El Benjita Espinosa, se le cansó su mano y quedó pegada su mano a la espada. Y quedó pegada la mano a la espada. ¿Por qué? ¿Qué es la espada? La palabra. Ya era experto en esa palabra y la tenía adentro. Sus obras eran hacer esa palabra. No se desapegaban. No había disolución en él. Sama es el tercero. Desierto. ¿Cómo un desierto llega a ser un valiente? ¿Cuál es el hábitat de la iglesia? Desierto, porque ahí el Señor te sustenta. Defendió la cosecha. Defendió la cosecha. Aquel fruto, porque no siempre el Señor te va a llevar a solo sembrar. Te va a llevar a un tiempo de cosecha. Y Él logra defender la cosecha. Porque ya había vivido todos estos procesos. Él sabía que el Señor lo sustentaba en el desierto. El Señor lo sustentaba. Se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Este no permite que las aves vengan y se roben la semilla. Este defiende la cosecha. Y a otros 3 dentro de los 30, que David cuando estaba en la cueva, exclama y pide: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Es como decir, la pastora ahí me ayudaba, me decía, es como decir, imagínate, David estaba en un momento tan terrible, siendo afligido en la cueva. Es como decir, necesito esa palabra porque Belén es la casa de pan. Necesito que me traigan esa palabra que me va a sustentar en este tiempo. Y 3 valientes, porque tenían que tener esa manifestación del 3. Todo el tiempo son 3. Van y le traen del agua. David ni siquiera la toma porque dice cómo estos hombres arriesgaron hasta su vida. Es como sería como tomarme su sangre. Y no la bebe.
Pero eso era lo que exclamaba David. Estos valientes son capaces de llevar esa palabra que te sustenta en un tiempo difícil. Ahora, por poco tiempo, eres sustentado, pero vendrán días en que tú vas a tener que sustentar a otros. Otros valientes, revisemos algunos nombres de otros valientes que a mí me explotó la cabeza. Padre de sacrificios. Imagínate la vida, ¿qué tenía que haber pasado en ese carácter? Porque un hombre es un carácter, es un espíritu. Mira la conformación de este ejército. Padre de sacrificios. Ya había construido fortaleza. Dios ya lo ha hecho. Dios es misericordioso. Mira este otro, despertar. Vigilia. Vigilia. Tienes que estar vigilante. Es lo que te da el salto para que puedas pasar a la otra estación. El Señor necesita sacarte del estado de somnolencia. Apresuradamente. ¿Cómo se tenía que comer el cordero? Apresuradamente. Apresuradamente, Señor, los lomos, ¿verdad? Dios de liberación. El encendido de Jehová. Imagínate tener un amigo, el encendido de Jehová. Es importante con quién te juntas, ¿o no? Importante. Porque mira, podrán haber estado endeudados y todo, pero estaban marcados con esto. Habían conocido a Cristo y esa manifestación se iba a dar, sí o sí. Revisemos otros valientes. Estos dice que estaban armados de arcos. Cuando hablamos de arco y tensar el arco, ¿qué era? Tirar para atrás la vida. Que el Señor viene y empieza a sanar tus procesos de niñez. Si estos eran diestros con el arco, ¿qué procesos ya habían sido tratados en su vida? La niñez, los daños de la niñez. Y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos. Mira de los de Benjamín. De nuevo, encendido de Jehová, libertador. Arrodillarse. Arrodillarse. Jehová el Eterno. Jehová oirá. Jehová se levantará. El contemplado de Dios. Dios es defensor. Diga que los nombres que hablan de una manifestación de un ejército que manifiesta que Jehová es su ayudador. Más de Benjamín. Elevaciones. Un valiente te hace subir, te hace pasar a la otra estación. Jehová es maestro. Jehová ha guardado, ha juzgado. Fuerza, adquirir un campo. Yahvé prestará. Ya no estoy endeudado. Ahora me prestan. El Señor te presta ropa. Jehová es su ayuda. El que reúne al pueblo. Y esto es hermoso. Porque tú no vas a poder avanzar solo. Un valiente no puede avanzar solo. Un valiente tiene la capacidad de reunir a los que están a su lado, de reunir, de siempre pensar en la reunión. Por eso reúne, oh Jehová, a los millares y millares de Israel, porque ya sabían que se necesitaban el uno del otro y ahí va a estar la manifestación del Señor. Vamos a otros, los de Gad. Diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. A todos como que les gusta esta parte. Esta es la parte final casi. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Sobre quién hay una profecía? En los de la tribu, en el ordenamiento de la tribu que parece. En los de la tribu había una profecía sobre Neftalí. Y Neftalí es la sierva que sube las montañas. Y Neftalí está justo en el posicionamiento, ahí en el atrio, está en la parte de arriba. Es como que el Señor se mete y trata con Zabulón, que son tus partes bajas, tu inconsciente, para hacerte subir y ascender y pasar al lugar santo. Como rostros de leones, tus pies como gacelas sobre las montañas. Mira los de Gad, ayuda idónea.
sirviendo a Yahvé. Oh, valiente, poderoso, rostro de león. Primero sirve. Primero sirve. Primero pasa tus procesos de atrio ordenaditos, tus procesos en que tienes que ser mandado, tus procesos de discipulado. Tiene tanta riqueza el que tú hagas una tarea que pareciera algo tan, ¿por qué va que me mandan a hacer de nuevo tarea? En la tarea el Señor te habla, no te va a hablar de otra forma. Haciendo esa tarea que para ti, ay, si ya me sé de memoria, los valientes de David. Ahí el Señor te habla. A mí me quebrantó mucho este año, en un momento, el Señor. Porque cuando uno lleva tiempo, imagínense, yo soy joven todavía, me imagino los que ya llevan más tiempo en el Señor y que de chiquititos le han hablado tanta palabra que a uno como que ya se le hace costumbre. Hay palabras que se te han hecho costumbre. Te acostumbras a lo funcional, a lo que tienes que hacer. Que tengo que ir, que tengo que servir, que tengo que ir a la iglesia, Que uno le empieza a perder como el gusto a algunas cosas. Y ya no te asombran mucho con las palabras, con algunas. Y este año mis tíos me estaban compartiendo como algo que ellos habían visto en el curso de sanidad. Y estaban tan asombrados, hermanos, tan asombrados que yo como que me daba una alegría interna de que estuvieran disfrutando tanto esa palabra. Porque son los rudimentos, las cosas primeras. Y el Señor les estaba hablando y me contaban, hoy me decían, Marlicita, ¿tú has visto un video que es como del agua? Y que cuando uno le habla feo, el agua se pone fea. Y yo le decía, sí, sí. Y por dentro, yo he visto ese video como 100.000 veces. Porque desde que llegué acá, que yo creo que todos los años vemos ese video. Y uno ya nos asombra mucho, hacer el video del agua. Pero cuando tú estás llegando recién al Señor, hay cosas que te encienden. Y yo esa vez me quebrantaba porque después le decía al Señor, qué ganas de volver a vibrar aún con esas palabras más simples, las más simples. No mires en menos a nadie que hable una palabra del Señor, a nadie. Porque si el Señor lo puso ahí, hay una riqueza que el Señor te quiere entregar. Amén. Montañoso, alguien que se sabe mover en las alturas de Gad. Y algunos de los hijos de Benjamín y de Judá llegaron a David. Ya vimos los de Benjamín, los de Gad, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora los de Manasés. Y acá ya me empieza a explotar mal el cerebro. Porque miren cómo vamos en un creciendo. Deleitarse. Dotado de Jehová, conociendo a Dios. Mira este otro. Miguel, ¿quién es como Dios? El Ala. ¿A qué estación llegaron estos valientes? ¿Dónde se manifiestan estos valientes? En el Santo. ¿Te fijas que es una manifestación que va creciendo? En aquel tiempo, día tras día, llegaban ante David hasta que se formó un gran ejército, como un ejército de Elohim. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, toda la manifestación del Señor en ese diseño glorioso, porque aprendiste a posicionarte, aprendiste a salir de ti, aprendiste y dejaste que el Señor revoloteara en tus aguas. Y se manifiesta el diseño. No es así de la nada, hermano. La manifestación del Señor, el avance del campamento, no es así por nada. Hay gente que se levanta en un tiempo para levantar a otros. Y luego vienen otros que levantan a otros. Amén. Pero si tú no entiendes esto y te sigues moviendo y sigues mirando tu problema, tu condición, no puedes ser ejército. Y eso es triste. Porque esta manifestación no llega. Y si el Señor nos ha venido hablando esto, es porque Él sí quiere, hermano. Él sí quiere que haya una manifestación de su ejército para hoy.
Él quiere que tú seas parte de su ejército. Hay gente que es parte del ejército de Jehová. No son solo estos que estuvieron escritos ahí. El ejército del Señor también nos alcanza a nosotros. Aquellos que el Señor está levantando para conformar parte de ese ejército. Y hay parte del ejército que tiene que volver a la casa para que sean tratadas esas áreas y logren transicionar. Pero hay otra parte del ejército que el Señor sí está llevando a cruzar ese torrente de Besor. El Señor sí quiere levantar su ejército. Mira, ese diseño es hermoso, hermano. Es hermoso. Que el Señor nos ayude a ser humildes en este tiempo. Que la humildad se manifieste, hermano, para que puedas comprender en esas etapas tan aflictivas de que la mano del Señor se está metiendo ahí, de que tú no estás solo y de que no vas a poder salir solo. Que seas humilde para que seas capaz de abrir tu boca y pedir ayuda. Que seas humilde para que no te pares en tu propia sabiduría. Que seas humilde en reconocer a aquellos que te fueron puestos como pastores. Que seas humilde, eso quiere el Señor. Que seas humilde. Mira este ejército que lo menciona. Los de Judá con escudo y lanza. Los de Simeón, valientes y esforzados para la guerra. Menciona Leví, Benjamín, Efraín, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. Ilustres. Manasés con toda clase de armas de guerra. Un ejército tiene la conformación de todo esto. Hay gente que es diestra con la espada. Hay otra gente que es diestra con escudo y pavés. Hay otra gente que es diestra con el arco. Pero el Señor, antes de que seas diestro, te va a hacer pasar por esos procesos para que llegues a ese tiempo y mires atrás y digas: de ese tiempo en que el Señor me llamó hasta ahora, el Señor ha sido fiel, ha levantado a padres, ha levantado madres que han sido capaces de dar el sustento para que yo esté hoy día acá. Póngase de pie. Hay otros que eran entendidos en los tiempos, unos que estaban dispuestos a pelear, otros que tenían escudo y lanza. Y mira esto, qué interesante. No había doblez de corazón. Una persona que tiene doblez de corazón es porque hay áreas disolutas en su vida, hay áreas de disolución. Y te voy a mencionar el caso de uno de los valientes, que era uno de los más expertos en guerra. Era el general de ejército, se llamaba Joás. Mira, Joás por años, muchos años fue jefe de ejército. Estuvo con David. Pero David le dio una instrucción, que era no matar a su hijo. Y porque ya creía que se las sabía todas, va y desacata el mandato. Y aunque debió haber estado entre los valientes, porque naturalmente tenía todas las aptitudes, él no es mencionado entre los valientes. Y yo decía: qué fuerte, Señor, qué fuerte, porque podemos pasar toda la vida en tu casa. Puedes pasarte toda la vida con palabras, sirviendo. Pero si tu corazón no es sin doblez, si tu corazón no está realmente en lo que estás haciendo y no entiendes que es un mandato del Señor, entonces puedes quedar incluso fuera de ser llamado un valiente.
El Señor actúe en nuestros corazones. El Señor trate en nuestros corazones, hermano. El Señor venga a sacar y a separar las aguas de las aguas. Espíritu de Dios, revolotea en este tiempo para que puedas empezar a separar aquellas aguas que han sido contaminadas, aquellas aguas que tienes que venir a separar porque están en daño. En el nombre de Jesús, sepárense las aguas de las aguas. Señor, te dejamos entrar a una de las áreas más inconscientes, porque después de toda su vida, David podía decir: escudriña aún en mis riñones si hay pecado en mí, hasta lo más profundo, aún en las áreas que no soy consciente. Libérame del pecado, libérame. Por eso el Señor quiere que suelten la voz en este tiempo, para que venga una liberación. Señor, suelta el rugido en este tiempo. Ese rugido, Señor, ese rugido que saca afuera, el que nos saca afuera, sala expansión. Rompe matriz en el nombre de Jesús. Hay gente acá que debe romper la matriz. Hay gente que tiene que dar a luz. Gente que debe dar a luz para que pueda abrir su boca